Bienvenidos a una nueva clase de cálculo. La anterior clase hemos aprendido que el dominio de una función es el conjunto que consiste en todos los valores de entrada posibles, mientras que el rango de una función es el conjunto de todos los valores de salida posibles. En esta clase nos vamos a ocupar de estudiar la clasificación de las funciones de acuerdo a sus características estructurales. Particularmente vamos a conocer dos tipos de funciones, las funciones constantes y las funciones lineales. Para empezar, quiero mostrarles cómo se clasifican las funciones en matemáticas. En matemáticas tenemos funciones que son funciones algebraicas y tenemos las funciones denominadas funciones trascendentes. Dentro de las funciones algebraicas podemos nombrar a las funciones polinómicas, las racionales, las radicales y las funciones a trozos. Las funciones polinómicas, que son un tipo de funciones muy utilizadas, pueden clasificarse en funciones constantes, lineales, cuadráticas o funciones cúbicas. Dentro de las funciones a trozos, por sus características, podríamos nombrar las funciones de valor absoluto, funciones de parte entera de x, la función mantissa y la función signo. Las funciones trascendentes se pueden clasificar en funciones que son exponenciales, funciones logarítmicas y funciones trigonométricas. Comencemos estudiando a las funciones constantes. Una función constante tiene la siguiente forma general. Y es igual a una constante denominada a sub 0. A sub 0 pertenece al conjunto de los números reales. Por ejemplo, podríamos tener la siguiente función constante, y igual a 10. Esta es una función constante porque para cualquier valor del dominio, la imagen siempre va a ser 10. Podemos representar de manera gráfica esta función, es decir, para cualquier valor del dominio, al ser la imagen siempre 10, la representación de esta función va a ser a través de una recta completamente horizontal y paralela al eje Y, que corta en la imagen 10. ¿Cuál es el dominio de esta función? Pues el dominio de esta función son todos los números reales que van de menos infinito a infinito, porque para todos los números reales la función está definida. El rango de la función representa únicamente el número 10, porque para cualquier valor de x, el rango o la imagen siempre va a ser 10. Así, de esta manera, si nosotros queremos calcular la función evaluada en 3, la imagen será 10. La función evaluada en 1000, la imagen será 10. La función evaluada en menos 5, la imagen será 10 y así sucesivamente. Podemos escribir esta función con la siguiente simbología matemática. Decimos que esta función va de un dominio que es todos los reales a una imagen que es exclusivamente el número 10. Por eso es una función constante, porque la imagen siempre va a ser la misma para cualquier valor del dominio. Veamos la aplicación de la función constante en la economía. Hablemos, por ejemplo, del ingreso marginal. El ingreso marginal es un concepto muy importante y muy utilizado en la teoría económica. El ingreso marginal es el ingreso adicional derivado de la venta de una unidad más de un bien. Si se vende cada unidad de un producto al mismo precio, el ingreso marginal es siempre igual al precio. Por ejemplo, si tenemos que el producto se vende a 23 bolivianos, nosotros podríamos representar esta función constante de la siguiente manera. Ingreso marginal es igual a 23, donde el ingreso marginal es la variable dependiente de la función y x es el número de unidades vendidas del producto, la variable independiente de la función. Por lo tanto, la función ingreso marginal puede ser representada muchas veces en economía como una función constante.
¿Cuál es el dominio de la función ingreso marginal en este caso? Pues para eso nos tenemos que preguntar qué valores puede asumir X. Y X puede asumir solamente valores positivos, pues en economía no tenemos la posibilidad de hablar de cantidades de unidades vendidas negativas. Por lo tanto, X nunca va a poder asumir un valor negativo. De esta manera, la función que tenemos aquí va a ir de todos los números reales positivos en su dominio a el número 23. Y esta es una de las características más importantes cuando estamos estudiando teoría económica. Nosotros el dominio lo tenemos que analizar de acuerdo al sentido común, a la intuición económica. Como en este caso, restringimos el dominio solamente a los valores reales positivos porque entendemos intuitivamente que X nunca va a poder asumir un valor negativo. Hablemos ahora de lo que es una función lineal. Una función lineal tiene la siguiente forma general. Y es igual a una constante a sub 0 más una pendiente m multiplicado por x, donde a sub 0 se conoce como el intercepto al origen o también denominado ordenada al origen, y m es la pendiente de la función lineal, donde m tiene que ser necesariamente distinto de 0, porque si m, la pendiente de la función lineal, es 0, todo este término desaparece y la función se convierte a una función constante. Para una función lineal como la que tenemos expuesta en esta presentación, un cambio en el valor de y es proporcional a un cambio en el valor de x. Este índice de cambio es constante y es lo que se denomina en la función lineal pendiente m. Por lo tanto, las funciones lineales tienen estos dos componentes importantes, el intercepto al origen y la pendiente. Ahora bien, ¿cómo se representa gráficamente una función lineal? Una función lineal siempre se va a representar por medio de una recta. La pregunta que tenemos que pensar ahora, si todas las funciones lineales son representadas a través de una recta, es muy importante entender que esta recta no puede ser paralela al eje Y. La pregunta para pensar es, ¿por qué no puede ser paralela al eje Y? Veamos en el siguiente gráfico. Si nosotros tenemos una recta paralela al eje Y, lo que tenemos es una recta vertical. Una recta vertical que corta en un valor d del dominio se puede escribir como x es igual a d, donde d representa un valor que pertenece al conjunto de los números reales y pertenece al dominio. La pregunta es si este gráfico, esta relación, representa una función. Y la respuesta es no. Esto no es una función, porque recordemos que para que sea una función tiene que cumplir con la siguiente proposición. Para cada valor del dominio tiene que existir un único valor de la imagen. Y en este caso, para un valor d del dominio, existe infinitos valores de la imagen, lo cual nos muestra, que no es o no representa una función. Esto es una relación matemática, sí, porque relaciona la variable x con la y, pero no es una función. Por lo tanto, una conclusión muy importante en este punto es que toda función es una relación matemática, pero no toda relación matemática es una función. Continuemos con la función lineal que teníamos. Y es igual a sub 0 más mx. Habíamos visto que m, la pendiente, nos da una relación de proporcionalidad entre la variable dependiente y la variable independiente. M se suele denominar en matemáticas tasa de variación constante, porque la pendiente siempre va a ser la misma a lo largo de toda la recta de la función lineal.
Esta pendiente puede asumir valor positivo, puede asumir un valor negativo o puede ser cero. Si la pendiente fuese positiva, podríamos representar a través de una recta que tiene esta inclinación. Podemos observar que existe una relación directamente proporcional entre X y Y. Es decir, que cuando aumenta X, también aumenta Y. Por lo tanto, esa relación de proporcionalidad directa nos los está reflejando la pendiente positiva de la recta. Y además podemos observar que una pendiente positiva nos muestra una función lineal creciente a lo largo de todo su dominio. En conclusión, la pendiente positiva nos refleja la relación directa que hay entre la variable independiente y la variable dependiente. Si la pendiente es negativa, la podríamos representar a través de una recta con esta inclinación, podemos ver que existe una relación inversa entre X y Y, es decir, que cuando aumenta X disminuye Y o cuando disminuye X aumenta Y. Por lo tanto, la variable dependiente y la variable independiente se suelen mover en direcciones opuestas. Y además, podemos ver que la pendiente negativa nos muestra una función lineal decreciente en todo su dominio. En conclusión, la pendiente negativa nos refleja una relación inversamente proporcional entre la variable independiente y la variable dependiente. Si la pendiente es igual a 0, estamos en el caso de una función constante cuya representación gráfica es una recta horizontal paralela al eje de las abscisas. Hablemos ahora de la pendiente de una recta. Para graficar una recta necesitamos contar con al menos 2 puntos de dicha recta. Por ejemplo, supongamos que conocemos el punto 2,4 y también conocemos el punto 4,8. Nosotros, al unir estos 2 puntos, podemos obtener la gráfica de una recta. Lo que queremos saber es cuál es la pendiente de esta recta. Pendiente no es nada más y nada menos que la inclinación que tiene una recta. Por lo tanto, podemos empezar viendo que si nosotros pasamos del punto 2,4 al punto 4,8, podríamos recorrer esta distancia y ascender esta otra distancia. Si realizamos ese procedimiento, lo que nosotros estamos haciendo es aumentar X en esta cantidad y aumentar Y en esta cantidad para pasar del punto 2,4 al punto 4,8. La distancia que hay entre los valores de la abscisa se conoce como variación de X y la distancia que hay entre los valores de la ordenada se conoce como variación de Y. Si nosotros observamos esta figura podemos ver que se trata de un triángulo, triángulo rectángulo que tiene la siguiente característica: tiene un ángulo de inclinación que la tenemos graficado aquí. Este ángulo de inclinación nos está midiendo en grados o en radianes la pendiente de esta recta. Si nosotros calculamos la variación de X o el incremento de X, lo que nosotros tenemos que obtener es la diferencia de la abscisa final menos la abscisa inicial, que es igual a 4 menos 2 igual a 2. Podríamos también obtener la diferencia de X1 menos X2, que nos daría menos 2, pero en realidad lo que nos interesa es la distancia en valor absoluto. ¿Cuántas unidades de cambio se dan en la variación de X? Si nosotros calculamos la variación de Y, nosotros podríamos calcular como la ordenada final menos el valor de la ordenada inicial. Y eso sería 8 menos 4 igual a 4. Eso significa que aquí varía en 4 unidades.
El ángulo de inclinación de la recta, como habíamos visto, puede calcularse en grados o en radianes. Al ser un ángulo, nosotros podemos aplicar alguna relación trigonométrica entre lo que es el cateto opuesto y el cateto adyacente. La relación trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente se conoce como la tangente. La tangente de un ángulo entonces es igual a la variación de y, que en este caso es el cateto opuesto, partido por la variación de x, que en este caso es el cateto adyacente. Pero la variación de y ya la hemos calculado, es y sub 2 menos y sub 1. La variación en x es x sub 2 menos x sub 1. Si nosotros dividimos estas dos distancias, obtenemos lo que es la pendiente. Veamos en este ejemplo, ¿cuál será la pendiente de esta recta? Pues nosotros tendríamos que dividir la variación en y, que era 4, partido por la variación en x, que era 2, y obtenemos la pendiente que vale 2. Si nosotros quisiéramos calcular el ángulo de inclinación en grados, lo único que tendríamos que hacer es despejar de aquí ángulo, mandando tangente al otro lado como tangente a la menos 1 y calcular en grados el ángulo. Sin embargo, a nosotros no nos interesa mucho ver el ángulo de inclinación en grados, sino en valores, como en este caso, porque esta información nos da un punto importante en el análisis económico, que es la relación entre X y Y. Si esta pendiente es positiva, como habíamos visto en el anterior caso, decimos que la relación entre la variable independiente y la variable dependiente es directamente proporcional. ¿Cómo podemos interpretar esa pendiente? Esa pendiente la podemos interpretar de la siguiente manera. Cuando x aumenta en una unidad, y aumenta en 2 unidades. Eso es lo que nos está reflejando el valor de la pendiente 2. Este tipo de análisis es muy utilizado cuando estamos hablando de precios relativos. Por lo tanto, en conclusión, la pendiente de una recta se calcula como el cociente entre la variación de y, que es el ascenso, partido por la variación de x, que es el desplazamiento del recorrido, que es igual a y sub 2 menos y sub 1 partido por x sub 2 menos x sub 1. Como nos interesa la distancia, entonces esto también equivale a decir y sub 1 menos y sub 2 partido por x sub 1 menos x sub 2. El resultado no varía si utilizamos esto o utilizamos esto. Ahora vamos a hablar de la ecuación punto pendiente. Como habíamos visto, para calcular la pendiente de una recta, lo que necesitamos es contar con al menos 2 puntos de dicha recta. Pero si conocemos la pendiente y al menos un punto de la recta, nosotros podemos escribir la ecuación de dicha recta. Y para escribir la ecuación de dicha recta necesitamos calcular la ecuación punto pendiente. Veamos lo siguiente. Nosotros podemos conocer un punto de la recta. Por ejemplo, este punto x sub 1, y sub 1 es un punto conocido. Si además conocemos la pendiente de la recta, nosotros ya estamos en condición de graficar la recta porque basta con calcular el ángulo de inclinación y nosotros ya tenemos cuál es la recta que corresponde a estos datos. Podríamos tomar un punto desconocido cualquiera sobre esta recta. Por ejemplo, si yo agarro este punto desconocido, que es x, y, podemos establecer de manera general que la pendiente es igual a la variación en y sobre la variación en x y va a ser igual a y menos y sub 1 x menos x sub 1, donde y sub 1 y x sub 1 son puntos conocidos y y x es un punto desconocido que puede estar en cualquier ubicación de la recta. De esta forma general que nosotros tenemos de la pendiente, podemos despejar
la variable dependiente y. Al despejar la variable dependiente y, nosotros podemos tener esto de aquí, pues el denominador pasará a multiplicar. Este menos y sub 1 pasará al otro lado a sumar. Por simetría podemos anotar de esta otra manera. Y además, por la propiedad de conmutatividad de la suma, podremos concluir que la ecuación punto pendiente equivale a y sub 1 más pendiente multiplicado por x menos x sub 1. Y esto que hemos escrito aquí se conoce como la ecuación punto pendiente y nos ayuda a escribir la ecuación de cualquier recta conociendo al menos un punto de dicha recta y la pendiente. Vamos a ver algunos ejercicios de recta. Por ejemplo, nos piden trazar la recta que pasa por los puntos A, menos 1,4 y B, 3,2 y calcular con estos puntos la pendiente de dicha recta. Como tenemos dos puntos, nosotros podemos graficar la recta. Solo ubicamos en el plano cartesiano el punto A y ubicamos en el plano cartesiano el punto B. Al unir el punto A con el punto B, lo que obtenemos es la recta. Gráficamente, visualmente, ya podemos ver que la pendiente de esta recta corresponde a una pendiente negativa. Pero vamos a calcular la pendiente. Para calcular la pendiente utilizamos esta relación. Por lo tanto, si nosotros llamamos al punto A x sub 1, y sub 1 y al punto B x sub 2, y sub 2, podríamos aplicar esto de aquí y decir que la pendiente es 2 menos 4, y sub 2 menos y sub 1, 3 menos 1, que sería x sub 2 menos x sub 1. ¿Qué nos queda? Menos 2 cuartos, simplificando nos queda menos 1 medio. Como ustedes pueden ver, la pendiente ha sido negativa. Esto nos está mostrando que hay una relación inversamente proporcional entre x y y. Esto significa que cuando x aumenta en una unidad, y tiende a disminuir en menos 1 medio unidades. Y además nos está reflejando que la recta en todo su dominio es decreciente. Veamos un segundo ejemplo. Nos piden encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A, 1,7 y B, menos 3,2. Lo que vamos a hacer en primer lugar es calcular la pendiente, pues contamos con los dos puntos. Para calcular la pendiente aplicamos esta relación. La pendiente puede ser calculada como la diferencia de las ordenadas, 7 menos 2, partido por la diferencia de las abscisas, 1 menos 3. Y ese resultado nos da un valor de pendiente que es 5 cuartos. Es una pendiente positiva, nos está mostrando una relación directamente proporcional entre x y además nos está mostrando que la recta es creciente en todo su dominio. Una vez que tenemos la pendiente, podemos aplicar la ecuación punto pendiente. Para aplicar la ecuación punto pendiente necesitamos conocer al menos un punto de la recta y la pendiente. La pendiente la conocemos, es 5 cuartos. Y conocemos al menos un punto de la recta. Por ejemplo, el punto A, 1,7, es un punto conocido. Podríamos utilizar el punto A o podríamos utilizar el punto B, porque en realidad solo se necesita utilizar uno de los dos puntos. El resultado no cambiaría. Suponiendo que vamos a utilizar el punto A, lo que hacemos es reemplazar en los valores conocidos 7 y 1 y reemplazar la pendiente. Si nosotros resolvemos esto, ¿qué quiere decir? Multiplicamos 5 cuartos por este binomio, operamos términos semejantes, nos vamos a encontrar con el resultado final de una ecuación de recta como esta, donde y es igual a 23 cuartos más 5 cuartos multiplicado por x. Y esto no es nada más y nada menos que una función lineal que tiene un intercepto al origen o una ordenada al origen que es 23 cuartos y tiene una pendiente que es una tasa de variación constante de 5 cuartos.
Bien, con esto hemos terminado la clase y nos vamos a ver en un siguiente video donde vamos a realizar algunas aplicaciones de la función lineal a la economía. Espero que esta clase haya sido de mucha utilidad. Los espero en la siguiente. Gracias.